Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Comenzamos. Buenas noches, canal abierto, bienvenido. Guillermo Alarcón, el lobo. Muy buenas noches. Vamos a hablar. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Ay, Comenzamos. Hay que, para no tener eco, se me había olvidado quitar el audio del directo. Disculpe. Bien, hoy pues vamos a tratar el tema, como está en la descripción, el tarot y la descripción sobre los arcanos. ¿Ok? Entonces, pues nada, comenzamos. Vamos a hacer como una especie de, o mejor dicho, una clase magistral. Vicente va a conversar sobre todo lo que, pues, que es el tarot y ir a describir los arcanos. Y a posteriori, una vez que termine de hacer toda la explicación, pues aceptamos las preguntas del chat, ¿vale? Entonces, nada, comenzamos. Vicente, tienes la palabra. Buenas noches, amigos invisibles. Gracias por estar ahí y prestarnos amablemente su tiempo. Pues bien, hoy es un día que vamos a hablar de algo que mucha gente ha oído, que es el tarot, pero que realmente pues pocas personas conocen en profundidad y ni siquiera, digamos, de una manera superficial. Hay que decir que los orígenes del tarot, a este tarot de 22 arcanos mayores que utilizamos, porque tiene 78 arcanos total, 22 son llamados los arcanos mayores. 16, 4 por cada palo de la baraja, 4 sayos por cada palo de la baraja, son los sayos realmente, que es príncipe, princesa, rey y reina. Son 4 personajes humanos por cada uno de los 4 palos del tarot, que no son otra cosa que los 4 elementos del universo. El fuego, que son los bastos, la tierra, que son los oros, el aire, que son las espadas, y el agua, el sentimiento y la emoción, que son las copas. Entonces, esos 4 palos de la baraja tienen 10 números que van desde el as, el número 1, hasta el 10. Y cada uno de los 4 sayos se identifica con una persona que no es el consultante, pero que puede estar alrededor del consultante en el momento de la extensión del tarot. Los 22 arcanos mayores, que son los que se utilizan habitualmente, porque utilizar las 78 cartas realmente es hacer un pot-pourri, que se dice en francés, que se llama olla podrida, que simplemente significa mezclarlo todo. Mezclarlo todo, no importa el orden en que viene, no importa su cualidad ni su naturaleza. No se ordenan las cartas, no se ordenan los arcanos, y es una manera inspirativa, vamos a decir, de echar las cartas. Sin embargo, los auténticos profesionales separan los 22 arcanos mayores y puede ser que los 16 sayos más los 40 números que existen, en total 56, arcanos menores se llaman en total, los echen o los barajen juntos. Eso es posible. Ahora, es fascinante los orígenes de los 22 arcanos mayores, porque todas las barajas del mundo, incluyendo, hay muchas tampoco, desde luego, se encuentra la baraja española y los naipes ingleses como, digamos, las formas de usar las cartas en el juego. En el juego, hoy mencionábamos la brisca, las 7 y media, por el lado inglés está el póker, está, bueno, ese tipo de juegos de salón, de juegos de mesa, de juegos a veces donde se juegan cantidades importantes de dinero o cosas valiosas. Pero los 22 arcanos mayores aparecen por primera vez en Marsella, en la ciudad de Marsella, Francia. En el siglo, hay algunos que piensan que fue el siglo XV, otros piensan que fue el siglo XVI,
pero el caso es que al final de la Edad Media, en esa ciudad francesa que tiene tanta conexión con África, y bueno, hay que decir que hay una relación entre los gitanos y los egipcios. Por ejemplo, en francés, recuerden que los franceses estuvieron en Egipto, igual que los ingleses. Ahí estuvo Napoleón, pero ya más tarde, desde luego, con el gran traductor de la piedra Rosetta, Champollion, que le llamaban curiosamente el egipcio, porque tenía una pasión por la egiptología, por las pirámides, los jeroglíficos, y bueno, fue él el que descifró la famosísima piedra Rosetta que nos dio acceso al copto y al idioma, digamos, jeroglífico de los antiguos egipcios. Pero esta historia es muy hermosa porque se preguntaban la orden esotérica de la Golden Dawn, paralela a la masonería, que nace en Escocia. Escocia era en ese momento, con Gran Bretaña, digamos, puntera en la cultura europea, con la famosísima Sociedad Geográfica de Londres, pues, y además que estaban en Egipto, estaban realmente en un lugar donde estaban uno de los tesoros arqueológicos más grandes del mundo. Y en ese momento se hacía una interpretación esotérica de lo que es la Biblia. Y en la Biblia sabemos que Moisés, al frente del pueblo elegido, del pueblo de Israel, que mucha gente piensa que Israel es Isis-Ra, una mezcla de Isis con Ra. Ra es el dios Sol. Isis es su contraparte femenina. De modo que Israel piensan que era un arcángel igual que Rafael, Micael, Camael, Aniel, etc. Y que ese era el pueblo protegido por el arcángel Israel. Por eso se llaman el pueblo de Israel. Y así se quedó. Entonces, ¿en qué consistían esos 22 vasos dorados de la sabiduría que se llevó Moisés de Egipto? Se preguntaban los esotéricos, bueno, ¿con qué se conecta esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué eran 22 los vasos dorados, los vasos sagrados de la sabiduría? Y entonces llegaron a la conclusión que se trataba de las 22 letras del alfabeto hebreo, que curiosamente siempre fueron representadas con formas llameantes. Todavía hoy en día, la numeración del tarot de 0 a 21, porque el arcano 0 es loco, es punto 0. Igual que el 0, hay gente que pone el loco al comienzo del mazo del tarot. Hay otras personas que lo colocan al final del mazo. Igual que el 0, a la izquierda divide, a la derecha multiplica. Pero es el 0. Y es punto de comienzo, de iniciación, de todo lo que es todo el gran sistema del tarot. De modo que cuando se preguntaron estos eruditos de la orden de la Golden Dawn, paralelos a la masonería, ambas nacen en Escocia, en esa parte tan adelantada de Inglaterra, de Gran Bretaña, pues, porque está al norte de Inglaterra. ¿Cuál sería su significado? Empezaron a preguntarse cómo preservar el significado de algo, el conocimiento secreto, el conocimiento sagrado, más allá de grabarlo en las piedras, pues las piedras no son tan interesantes como los metales. Cuando algo se graba en el metal, en bronce, puede ser más perdurable, pero alguien puede tener la tentación de robarlo o de fundir ese bronce para construir otros objetos. ¿Por qué no? Ese problema se lo planteó el gobierno norteamericano cuando creó los cementerios nucleares. No saben qué poner ahí, qué clase de aviso que dure en miles de años, decenas de miles de años, para decirle a la gente, no cabe usted aquí, porque aquí abajo hay radioactividad. Y se pusieron a pensar realmente cómo preservar ese conocimiento, digamos, en el mundo clásico, cómo podrían preservar la sabiduría y el conocimiento de los 22 vasos sagrados. Y resulta que buscaron en algo que también existía, se encontraba en un número de 22, que eran los 22 arcanos mayores del tarot de Marsella.
quizás la manera más... Quizás no queda nada de la Grecia antigua, quizás no queda ni piedra sobre piedra. Sin embargo, los versos de la poetisa Safo todavía llegan a nosotros porque han sido transmitidos de generación en generación por pura belleza, por pura estética. ¿Cómo se podría preservar el conocimiento realmente? Ideal, ingeniosa la manera, digamos, que implica un conocimiento profundo de la naturaleza humana. Lo convirtieron en un juego que por su atracción y su fascinación sería preservado por la gente, simplemente, porque generación tras generación sería el veneno, por decirlo de alguna manera, que crearía el interés necesario para mantener vivo el interés por esa sabiduría y ese conocimiento que quedaría criptográficamente, crípticamente cerrado dentro de cada uno de los 22 arcanos mayores del tarot. Hay personas que creen que ese tarot grosero, de figuras groseras, porque realmente está mal dibujado, sin embargo, la simbología es perfecta, correspondía a un alumno en la época de alguna escuela esotérica que perdió su mazo de cartas y ésta trascendió al vulgo, a la gente. Hay gente que no, que pensó que ya era el momento de divulgar todos esos misterios y todos esos secretos e inconscientemente las grandes órdenes esotéricas como la masonería y en concreto la Golden Dawn se encargaron de develar, de descubrir de nuevo el tesoro de sabiduría que había en los 22 arcanos mayores del tarot. Sea como fuere, esos 22 arcanos mayores del tarot representan 22 estadios de la vida humana, representan 22 estados de conciencia, representan 22 opciones o posibilidades cada vez que uno tiene ante sí la vida y tiene que tomar decisiones ante la vida. Por eso las personas consultan el tarot cuando tienen que tomar decisiones. ¿Por qué consultan más las mujeres que los hombres? ¿Porque son más intuitivas? Quizá. ¿Porque necesitan una guía superior? Quizá. O porque simplemente toman más decisiones que los hombres. Las mujeres deciden con quién quedarse, deciden cuándo embarazarse, deciden qué casa elegir, o cómo vivir, o con quién vivir, y eso mismo las hace más susceptibles candidatas a la consulta del tarot. Por eso no nos extrañe. Por otra parte, también tengo un amigo erudito que dice que la astrología, por ser una ciencia que rige sobre la mecánica celeste, es, digamos, más de hombres, mientras que el tarot, como representa imágenes, dicen los chinos, que una imagen vale más que 1000 palabras en el sentido de que es más explícita, nos enseña más una imagen verdaderamente. Si tuviéramos que describir la carta, por ejemplo, del mago, ¿por dónde empezaríamos? Bueno, tiene sobre sí, sobre su cabeza, el símbolo del infinito, que es un 8 tumbado. ¡Ah, caramba! O podríamos empezar por el fondo y decir, bueno, el fondo del mago suele ser amarillo porque es un color brillante de conocimiento. ¡Ah, caramba! O podríamos empezar simplemente por la figura de un joven que, en el caso, por ejemplo, del Rider Tarot, señala con una, digamos, con un cetro, capta la energía del universo y luego con el otro brazo señala la Tierra, indicando que impone verdades superiores, celestes, celestiales, sobre verdades inferiores. Eso es efectivamente la imagen del mago en el Rider Tarot, perfectamente válida y que es uno de los tarots más utilizados del mundo. Aunque ha habido también otras escuelas esotéricas que han sido partidarias de que cada alumno, inclusive a distancia, como en el caso de Paul Foster Case y BOTA, la organización BOTA, Builders of the Attitude, haya hecho que cada alumno, aprendiendo tarot, dibuje su propio arcano y le dé colores y al final le explican en qué ha acertado y en qué se ha equivocado. Y esa es una manera extraordinaria también de inducir el aprendizaje del tarot. Sea como fuere, el
existen entonces esos 22 arcanos mayores de la sabiduría, relacionados con las 22 letras del alfabeto hebreo, relacionados con ese tesoro dorado que se llevó Moisés de Egipto y relacionados finalmente a nivel de conocimiento con el tarot de Marsella. Así que este tarot de Marsella tendría orígenes no solamente medievales, se devela en Europa a través de Marsella. Hay que decir que en francés, gitano, se parece mucho a gitan, que significa egipcio. O sea que se asocia mucho, quizás los gitanos transmitieron desde Egipto el tarot, ¿por qué no? Desde Egipto o desde la Tierra Santa o de esas regiones remotas que ellos recorren periódicamente como un pueblo nómada y de alguna manera tocaron Francia, entraron por ese gran puerto de Marsella, que es la entrada natural de África y del Medio Oriente a Europa. De donde es, por cierto, Zinedine Zidane. Por cierto, ya que estamos en un momento especial, ahí han habido, digamos, siempre muchísimos árabes y desde luego muchísimos gitanos, muchísimas personas, muchas de ellas eruditos de la cultura árabe, que llegaron a Marsella y depositaron ahí toda la sabiduría y todo el conocimiento que pudieron recabar en todo su largo caminar histórico, en su peregrinación por la sabiduría y el conocimiento. Entonces tenemos los 22 arcanos mayores, que están numerados desde el 0, que es el loco, hasta el 21, que es el universo. En total, 0 más 21 son 22 arcanos mayores. 22. Hay otras personas que han pensado efectivamente, por ejemplo, los miembros de la Golden Dawn, que se trataba de un sistema que consistía en 12 signos del zodiaco, o sea que las 22 cartas de los arcanos mayores corresponderían 12 de ellas a los signos del zodiaco, 7 de ellas a los planetas tradicionales, Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. También ha habido gente que pensó que las otras 3 cartas restantes correspondían a los elementos del universo, que son fuego, tierra, aire y agua. Pero ¿cómo es posible si los 4 elementos del universo son 4? Los 4 que se refieren no a los elementos de la tabla periódica de los elementos descrita y ordenada por Mendeleev. No. ¿Por qué 3 elementos? Estaría el fuego presente, se encontraría el agua presente y se encontraría el aire presente, pero faltaría el elemento tierra. ¿Por qué? Bueno, antes de decir por qué, digamos que uno de los grandes exponentes de digamos, el tarot, de los teurgos del tarot, fue Aleister Crowley. Aleister Crowley tiene su propio mazo de tarot, es muy conocido universalmente, y le añadió al tarot un 4º elemento, el elemento tierra. Le añadió la tierra, y por lo tanto juntó 23 arcanos mayores, y no 22. Sin embargo, en la Golden Dawn, la orden de la Golden Dawn, adujeron que si le añadía el elemento tierra, el tarot sería, los 22 arcanos mayores, estarían desconectados de la realidad. Porque el último arcano que falta, el elemento tierra, es el universo mismo, es el mundo en que vivimos. Y si se le añade ese arcano al tarot, entonces se aísla y se queda como un sistema perfecto, pero aislado del mundo. No tendría una conexión con el mundo. No sería el mundo el último arcano del tarot y por lo tanto no serviría para conectarse con el mundo y explicar las cosas pequeñas o grandes que pasan en el mundo. Vean qué complejo y cómo ha habido eruditos de todas las culturas y en todas las épocas que han pensado profundamente en el sentido de estos 22 arcanos del tarot. Hay que decir también que las personas, dependiendo de su día de nacimiento, del número de su día de nacimiento, no pueden ser el loco, porque nadie ha nacido el día 0.
por supuesto, no puede estar representado nadie por el loco. El genio o el iluminado, igualmente se le llama a esta figura carismática, la primera carta, el primer arcano del tarot. Pero si usted ha nacido el 31, si ha nacido, digamos, el primero, pues corresponde al mago, que es el arcano número 1 del tarot. Así que usted se encontraría identificado con esa carta, que es la carta del mago, por haber nacido el 1 de diciembre, pero también el 10 de diciembre, porque el 10 es 1 más 0, que da 1 igualmente. Entonces, pero también si hubiera nacido el 19, 9 y 1, 10, 1 más 0, 1, el 19 también sería el mago. Y así podemos reducir, según la fecha de nacimiento de cada persona. Si usted ha nacido el 25, bueno, 2 y 5, 7, usted es el carro. Así de sencillo. De tal manera que tendríamos del 1 al 9 las personalidades que serían, digamos, marcadas o influidas por estos arcanos del tarot. Del 1 al 9 exactamente. 1 que es el mago, 2 la sacerdotisa, 3 la emperatriz, 4 el emperador, 5 el sumo sacerdote, 6 los amantes, 7 el carro, 8 la fuerza, 9 el ermitaño. Serían esas 9 figuras, serían digamos, en el tarot, la esencia de cada personalidad. Y eso es algo que de alguna manera nos identifica, nos marca de por vida, nos hace realmente, digamos, responder a su simbología, a su significado profundo. Ese es realmente la gran virtud, el gran momento de nuestra vida, que al haber nacido bajo esa configuración, eso no quita que tengamos una carta astral, eso no quita que seamos influidos por el universo de una manera científica, como explica la astrología, sino que, sorprendentemente, yo fui un escéptico del tarot durante muchos años. Practicaba la astrología, que ya es bastante audaz como ciencia, indudablemente, pero eso de que echaras las cartas y después las volvieras a echar y salieran de manera diferente, no me convencía verdaderamente. Anduve con los libros del tarot y con los mazos de tarot durante más de 12 años antes de echar las cartas y 20 años, por lo menos, antes de cobrar un tarot profesionalmente. O sea que fueron 20 años de estudio del tarot. Al principio escéptico, pero algo me ataba al tarot, algo me unía, me seducía del tarot, porque hay algo realmente fascinante, hay algo mágico en esos increíbles 22 arcanos mayores. Pues bien, esa sería, digamos, la historia, el origen de esos 22 arcanos mayores. Pero en una extensión de tarot, hay que decir que conozco 3 ampliamente utilizadas en el mundo. Una es la cruz céltica. La cruz céltica, bueno, arriba es el destino y el futuro, abajo es el origen y el pasado. A la izquierda es la persona consultante, en el centro es el tema central de todo, y a la derecha es las fuerzas opositoras. Es una cruz de 4 lados, 4 cartas, más una carta central, y se pueden seguir añadiendo cartas a esos 4 brazos de la cruz. Se llama cruz céltica. También existe, desde luego, tal y como vemos en los canales de televisión de la mayor parte del mundo, que por la mañana, pues siempre todo canal de televisión pues tiene digamos, un taumaturgo, un tarotista, alguien que maneja las cartas, normalmente de una manera inspirativa. Es decir, se coloca una carta después de la otra o simplemente una carta encima de la otra. Esa es lo que se llamaría la extensión lineal del tarot. De una manera, pues, cuando yo veo a estas personas que están echando las cartas en televisión, no están interpretando realmente a cabalidad los arcanos mayores del tarot o menores o los sayos, sino que se están inspirando en ellos.
y se están inspirando, pues confiemos en su evidencia, en su intuición, en su iluminación al respecto. Pero es que el tarot, igual que la astrología, igual que el zodiaco como ordenador del universo, tiene una capacidad de desarrollar la sabiduría, de desarrollar la armonía mental. E inclusive hay gente que afirma que puede desarrollar los poderes psíquicos de una persona, ampliando así su videncia, por ejemplo, ampliando su visión metafísica, ampliando su percepción sutil de la realidad. Y en esto creo que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que una práctica, claro, hay que ponerle tiempo, hay que ponerle corazón, hay que ponerle empeño y constancia. Es una palabra que sonaba mucho esta mañana, la palabra constancia. Hay que tener constancia hasta que se obtienen frutos y se obtienen sin que uno se dé cuenta. Cuando eso se interioriza realmente en el alma humana, cuando esa sabiduría se incrusta en el corazón de un ser humano, uno viene a darse cuenta porque los demás lo reconocen. Asombrosamente, es más fácil que te vean los demás que te veas tú mismo. Aunque tengas muchos espejos, es más fácil que te reconozcan los demás. Eso sí, solamente se reconocen entre sí los semejantes. Por eso, recuerden esta frase porque es verdaderamente sabia. No es mía, yo humildemente pues la encontré a lo largo de mi búsqueda, pero solamente se reconocen entre sí los semejantes. Y eso cuando hay una amistad instantánea entre la gente, cuando hay una comprensión y una comunicación, una conexión inmediata entre las personas, podemos pensar realmente que estamos ante un semejante. Bien, hemos descrito aproximadamente el origen y la naturaleza de estos 22 arcanos mayores. Pero, ¿qué son los sayos? Porque normalmente los sayos venían asociados con los otros 40 números de la baraja. En total serían 56. 56 son los arcanos menores, pero hay que dividirlos a cabalidad en tres partes: los arcanos mayores, los sayos y los arcanos menores. Yo les invito ahora, vamos a describir lo que serían los sayos a través de su apariencia, porque eso es lo que permite cuando, por ejemplo, sale la reina de oros en la casa de los amigos, en la extensión astrológica, porque vimos que había una extensión que es la cruz céltica, la extensión lineal, pero nos faltó describir lo que sería la extensión astrológica. Y es que por cada uno de los signos del zodiaco, empezando por Aries o por la casa 1, se colocan, después de barajar las cartas, se colocan, digamos, en ese orden, y así se interpreta cada arcano en su casa, en su sector correspondiente. Eso significaría, eso sería la extensión astrológica. Y es muy interesante porque añade, multiplica el poder de revelación de los arcanos mayores del tarot. Y si hubiera que colocar dos ruedas, pues sería la primera, los arcanos mayores, desde luego, que es la esencia, y después colocaríamos las fuerzas, que son los números, porque cada número está conectado, numerológicamente, valga la redundancia, con una fuerza del zodiaco. De modo que vamos a ver los sayos en este momento, porque un hombre o una mujer solamente pueden corresponder. Fíjense que hay 4 palos en la baraja. Esos 4 palos, esos 4 pilares del mundo, esas 4 patas de la tortuga que según los chinos sostenía el mundo, bueno, el 4 aparece básicamente dentro de muchas cosas. Pues una silla tiene 4 patas. No le busques 5 pies al gato porque solo tiene 4. De modo que el 4 es un número relacionado con los 4 elementos del universo: fuego, tierra, aire y agua. Entonces, en cada uno de esos 4, digamos, palos de la baraja, se encuentra uno de los 4 estados de la materia.
sólido, líquido, gaseoso e ígneo, el elemento fuego, del cual no podemos olvidarnos en absoluto. El fuego es uno de los 4 estados de la materia. No es gaseoso, no es porque el fuego puede nacer de un gas, pero también puede nacer de un palo, que es la tierra. El fuego puede nacer de cualquier sitio y cualquier cosa puede literalmente entrar en ignición. Hasta los metales pesados, a través de las pruebas nucleares y de las centrales nucleares, entran en ignición. Es todo un estado de la materia y uno de los más importantes. De modo que, ¿cómo sería realmente, cómo describiríamos a esas 4 personas, porque esos ayos son personas, que se encuentran en cada uno de los 4 elementos, es decir, de los 4 palos de la baraja? Bueno, al elemento tierra se le atribuye el color del pelo negro. Y cuando una mujer de pelo negro, de tez no necesariamente morena, pero sí bronceada, se encuentra en la casa de los amigos, cuando la reina de oros, que es el elemento tierra, está en la casa de los amigos, dentro de la extensión astrológica, podría decir el intérprete, el taumaturgo, podría decir simplemente: una amiga tuya, alguien que se va a hacer amiga tuya, porque se trata de la reina de oros. Por lo tanto, ¿por qué es reina o por qué es princesa? Es reina porque ha tenido hijos, porque ya es una reina. Al ser madre, se convierte automáticamente en reina. Y entonces representaría a una persona que ya tiene hijos, que es una reina, de pelo negro y una tez bronceada. Ese sería el aspecto que tiene la reina de oros. Y podría perfectamente bien, entonces, la persona que realiza esa extensión de tarot decir: bueno, una amiga que tienes o vas a tener de estas características te ayudará en tal y tal y tal cosa. Todo depende de las fuerzas, es decir, de los números que vengan después, ya que cada número, del 1 al 10, del as al número 10, representa una fuerza diferente. De tal manera que los arcanos mayores son las esencias, representadas formalmente por los sayos. Y esos sayos manejan fuerzas que van del as, el 1, hasta el 10. Así sería la metodología, digamos, que propuso la orden de la Golden Dawn y que propuso también la mayor parte de las logias masónicas y Rosacruces, inclusive, la que propone Botha, Builders of the Aditum, aunque muchas de estas logias dicen simplemente: elige el sistema que más vaya contigo, elige aquel que tú sientas más en tu corazón y que pienses que puedes manejar mejor. Así es el tarot, porque así como la astrología exige una reflexión y un conocimiento, pero el tarot no solamente exige reflexión y conocimiento. Echar las cartas es un acto mágico. Es un acto mágico en el cual el taumaturgo, la persona que echa las cartas, tiene que apartarse literalmente. Cuando baraja las cartas, digamos el tarotista, baraja las cartas en un número de veces que lo puede dejar a su intuición, que puede estar relacionado con la fecha de nacimiento de esa persona. Por ejemplo, nació el 17 y es la fuerza, porque 7 más 1 es 8. ¡Ay, lo voy a barajar 8 veces! Y entonces, eso sí, en ese momento de barajar, uno tiene que apartarse, tiene que dejar que las fuerzas del universo fluyan a través de uno, sin ninguna personalización. Lo ideal es que uno quede apartado de eso, fuera de eso, que sea solamente un conducto, un cable que conecta el universo grande con el consultante. En ese momento lo llamamos consultante. Hay que decir que en las mancias, es decir, en todas las artes y adivinatorias, hay una cosa en común. El universo es holográfico, es decir, que es tridimensional y tiene sentido contemplarlo
desde cualquier punto de vista tiene sentido, así como aquel cuento que echan los hindúes sobre 3 ciegos que se aproximan a un elefante, ¿no? Entonces, uno le toca una pierna y dice, esto es un pilar. El otro le toca la trompa y dice, esto es una culebra, esto es una serpiente. El otro le agarra la cola y dice, no, esto es una soga. Entonces, claro, y todo es cierto, todo es verdad. Y un ser humano es un ser humano, lo veas de frente o lo veas de espaldas, lo veas desde arriba o lo veas de lado. Es un ser humano, pero vas a ver una imagen diferente. Sin embargo, si lo sabes reconocer, te das cuenta que es un ser humano. De modo que todo tendría sentido. Todas las lecturas tendrían sentido en ese momento, pero además, cualquier cosa que acontezca en el universo va a influir en el vuelo de las aves, ornitomancia, en la forma de las nubes, digamos, en la meteorología, en las señales que el universo nos puede dar, que se llaman así. Apelamos de nuevo a Carlos Castaneda en La Boca de Don Juan, que es este sabio chamán yaqui de origen tolteca. Y entonces nosotros también debemos guiarnos por señales. Y esas señales fueron clásicas. Alejandro Magno se guiaba por señales, César se guiaba por señales. Y bueno, en el paso del Rubicón, César llegó a decir, la suerte está echada. Porque nadie se arriesgaba, ni siquiera, imagínate, Leónidas, en esa batalla contra Jerjes, consulta los oráculos primero. O sea que a nadie se le ocurría verdaderamente iniciar un esfuerzo tan grande sin asegurarse del éxito o por lo menos saber de las dificultades que tendría antes de abordar esa empresa extraordinaria. Pues bien, el universo está lleno de señales y las fuerzas del universo y el ordenamiento del universo se van a manifestar desde el vuelo de las aves hasta la forma de las nubes. Y por supuesto, al barajar las cartas del tarot, el taumaturgo se aparta a sí mismo, se convierte en un canal y por lo tanto deja que el universo se manifieste a través de esas cartas. El consultante, al cortar el mazo de cartas, revela lo que el universo tiene para él o para ella, desde luego. Esa es la mecánica psicológica, la mecánica mágica del tarot. Pues bien, pasemos entonces a la descripción, como lo estamos haciendo, de los sayos. Si es madre, si sale la reina de oros, pues será una mujer de tez morena y de pelo negro. Y ya será madre. Y está en tu casa, en la casa de tus amigos, esa mujer te ayudará. Pero, ¿cómo es Mira, la princesa de oros es lo mismo que la madre, solo que es más joven y no tiene hijos. Por eso no ha sido desposada todavía y es una princesa. Esa es, en las mujeres, esa es la diferencia básica y fundamental. En los hombres también aparece un hombre, pues, de pelo negro, de barba y pelo negro. Puede que lleve barba, puede que no, pero su pelo será negro y será padre. Su hijo será príncipe de oros. Y la única diferencia será, pues, que no está casado y no tiene hijos. Así de sencillo. Por supuesto, suele ser una persona más joven. De la edad de nuestros hijos, por ejemplo. Pasamos al elemento fuego, que son los bastos, y que el fuego de color rojo suele hacer una reina de bastos, será una mujer de tendencia pelirroja, con pecas, quizá con alguna peca, y será madre, desde luego, y será de piel muy blanca y de pelo rojizo. Eso es lo que nos habla de una reina de fuego. Igualmente, un rey de fuego tendrá las mismas características del pelo. El pelo es básico en esto de reconocer a las personas, porque es la parte del cuerpo que llevamos descubierta. La cabeza, realmente, básicamente la cabeza. Así que sería un pelirrojo, ya padre, que puede ser desde un trabajador hasta un empresario.
pero que se caracterizaría por ser padre y tener esa tez rojiza. Su hijo sería igualmente pelirrojo, pero no sería padre, sería más joven. Así de sencillo, reconocemos y vamos reconociendo a las personas y le vamos describiendo a ese consultante o a esa consultante realmente más comúnmente, porque las mujeres son las grandes consultantes del tarot. Le vamos describiendo con quién se va a encontrar en cada área de la vida, porque a lo mejor ese arcano está en la casa de los amigos, pero a lo mejor está en la casa del trabajo, a lo mejor está en la casa, pues 4 de la familia y del hogar. En fin, pasamos entonces al elemento aire, las espadas. ¿Cuál es la reina de espadas? Es una mujer rubia, Catira. Es una mujer que puede tener tendencia a los ojos azules, así como la reina de tierra de pelo negro también suele tener ojos marrones, oscuros o negros. Aquí tenemos una mujer rubia, es las espadas, es el aire, de ojos claros, que pueden ser azules o no, pero son claros. Y claro, predomina el cabello rubio. Lo mismo sería su hija o la princesa, solo que no tendría hijos, pero con las mismas características de ojos claros y cabello rubio. Igualmente tenemos al rey de espadas, que es pues igualmente un hombre rubio, normalmente de ojos claros, a veces azules, y su hijo, el príncipe, que sería igualmente de pelo claro, rubio, normalmente amarillo, y tendría una tendencia a ojos claros o azules. Pasamos entonces al elemento agua, vamos a pasar, si hemos visto el elemento fuego, el elemento tierra, el elemento aire, vamos a ver ahora el elemento agua, simbolizado por las copas, ¿cómo no? La copa contiene agua, la copa contiene líquido, la copa se brinda por el amor, por ejemplo, se brinda en las bodas, la copa es el sentimiento y la emoción que embarga nuestras vidas. Y la copa, curiosamente, el elemento agua, es el agua en sus manifestaciones. Las nubes son blancas, el hielo es de color blanco, tiende a poner la nieve es blanca, la espuma del mar es blanca, o sea que el agua puede ser transparente, pero si tuviera que tomar un color, sin duda alguna sería el blanco. Y aquí nos encontramos, pues como cuando dibujamos un río o dibujamos las olas del mar, o dibujamos las ondas en el agua de un estanque, casi siempre se pintan blancas. Pero cuando vemos a alguien con el pelo veteado, y ya no hace falta que tenga canas, hay personas que nacen naturalmente con el pelo de 2 tonos. Y son muchas, muchas más de las que pensamos realmente. Otras se sienten más halagadas o se sienten más identificadas con un tono veteado. Pero en general, cuando las personas, hombres y mujeres, llegan a una cierta edad, su pelo empieza a encanecer y se vuelve veteado. Entonces pertenecen al elemento agua. Es decir, no se puede negar que la abuela es todo amor y que recordamos a la abuela como amor y sentimiento. La nona, por ejemplo, siempre hay epítetos cariñosos para estas personas afectivas que han logrado un cierto grado de sabiduría. Entonces, ya sea porque el pelo está veteado naturalmente desde el comienzo de la vida, ya sea porque las canas de alguna manera vetean el pelo, tendríamos pues la reina de copas como una mujer, madre ya, pero con esa digamos, imagen pues de sabiduría, de afecto, de amor, sin duda alguna, que son las copas, que representan todo ese orden. Su hija sería lo mismo, pero no sería madre. Todavía sería una princesa. Su esposo, el rey de copas, pues bueno, hay que decir efectivamente que para muchas mujeres algunas canas en los hombres son altamente atractivas. Y es que ese carácter veteado del agua representa el afecto, el amor y el sentimiento. Y bueno, su hijo tendría las mismas características, el pelo gris. Concretamente hay gente que tiene el pelo gris, corresponde también a este universo de copas, sería el príncipe de copas.
y serían los 16 sayos, que son como una parte intermedia entre los arcanos mayores del tarot y los números, que son los arcanos realmente menores. Estos 16 sayos, hay gente que los mezcla, los combina con los números, y hay gente que no. En la baraja española, por ejemplo, vienen combinados. O sea, la gente echa las cartas y pueden salir números y sayos, de cualquier modo, indistintamente, están combinados. Ese sería el significado de los sayos, y así podemos reconocer a las personas cuando salen en una extensión de tarot, salen presentes pues en una de las casas de la extensión astrológica, o en la cruz céltica, o en la extensión lineal. Finalmente entramos en el campo de la numerología, porque de 1 a 10 no nos queda más remedio que entrar dentro de la numerología. Y aquí ha habido dos maneras fundamentales de juzgar el valor, el poder de esos números, que no son otra cosa que las fuerzas que existen en el universo. Y hay dos maneras. Una, la manera de juzgar esos números es, claro, el as. Bueno, eso ha trascendido a la, digamos, sabiduría popular. Por ejemplo, es un as, o sea, es el mejor, no jodas, eso es un ganador, ¿entiendes? Eso es fijo, le salió el as, eso le gana todo, de alguna manera, le gana todo, es un as. Fíjate que cómo está el tarot y la numerología metidos dentro del conocimiento de la sabiduría popular. Y hay dos maneras. Una, dividir como si dividiéramos como los aspectos que hay en astrología, distancias angulares entre planetas. Por ejemplo, uno es conjunciones, fusiones, la totalidad. En el uno está todo incluido, porque si hablamos de que el universo es uno, wow, está todo comprendido dentro del universo. Y eso es algo verdaderamente impresionante, cómo dentro de la unidad puede haber tanta diversidad. Pero bueno, es la fusión, es la conjunción. En el uno está todo. Es como hablar de Dios, es como hablar de la unidad absoluta. Y fíjate que al final en Occidente predominaron las tres grandes religiones monoteístas, que es el judaísmo, el cristianismo y el islam. Las tres grandes religiones monoteístas predominaron en Occidente, mientras que en Oriente, pues en el hinduismo es politeísta. Y el budismo no tiene Dios, es una religión sin Dios. Así que, porque no mencionan a Dios en esa realización que cada ser humano tiene derecho a aspirar. Y bueno, decían tanto los hinduistas como los budistas, porque tienen su origen en la India, ambos, que son tres los derechos inalienables del ser humano: la búsqueda de Dios, la búsqueda de la trascendencia y la búsqueda de la prosperidad. Imagínate, la búsqueda de la prosperidad es un derecho inalienable propio del ser humano. Así que bueno, gracias a nuestro amigo Carlos Fraga por traernos la prosperidad y la autoestima en un momento que tanto lo necesitaba Venezuela. Sí. Y bueno, gracias a todas esas personas que de alguna manera han promocionado bueno, la prosperidad y la autoestima dentro del ser humano, que es algo que siempre necesitaremos, prosperar. Y la prosperidad no solamente es en el aspecto financiero, es en salud, dinero y amor. Sin duda alguna, la prosperidad es en esos tres pilares básicos de la vida humana, sin los cuales no se puede sostener a cabalidad una vida humana. Pues bien, dentro de ese sistema numerológico que se deriva de la astrología, de la división del círculo, el 2 sería, claro, como una pareja. El 2 es la armonía de los opuestos, comúnmente, o la lucha de los contrarios, porque muchas parejas llegan al divorcio. ¿Okay? O sea que el 2 puede suponer una dualidad, una asociación mágica y maravillosa, pero también puede ser sinónimo de oposición, de lucha, de conflicto. El 3, dividir por 3, por lo tanto el número 3, ya sea en copas, en espadas, bastos u oros, el número 3
Es curioso, pero es el único número que dentro de la sabiduría popular lleva el título de Santísimo, Santísima Trinidad. Y entonces, y es un número de realización extraordinaria. Se habla simplemente de que a la tercera va la vencida y que no hay dos sin tres. Si ya lo has intentado dos veces, inténtalo una vez más. Y hay gente que dice también, porque a la tercera va la vencida. Hay gente que dice también, pues, que si no se dan las cosas a la primera, pues caímos en la ley del 3. Es dudoso que se den al segundo intento, pero seguramente se darán al tercer intento. Y cuando al tercer intento no se han dado, la gente abandona. Ya, esto no se va a dar. Porque si a la tercera no se dio, esto no se dará. Forma parte, pues, de esa sabiduría. El número 4, solo hay 10 números, es el más difícil, porque el 4 nos refiere permanentemente, es un número que nos duele, que es un número, bueno, la crucifixión, la cruz, es el 4. 4 son los brazos de la cruz. El 4, los 4 jinetes del Apocalipsis. El 4 representa la cuadratura en astrología, que es un aspecto duro y difícil, porque pareciera que el ser humano, el espíritu humano, está preso dentro de esos 4 elementos, dentro de ese juego, de esa dinámica ciega que juegan los 4 elementos de la creación. Y parece que el espíritu estuviera preso dentro de esos 4 elementos. Inclusive hay palabras terribles, descuartizar. Son términos verdaderamente, le hice la cruz, dice la gente. Wow, le hice la cruz quiere decir que, bueno, no quiero saber nada de esta persona, se acabó, le hice la cruz. O me hizo la cruz, quién sabe. Es cierto, eso se usa. Fíjate que el número 4 está relacionado con cosas tremendas, ¿verdad? Y claro, el número 5, que tendría que venir a continuación, pues ya indica la dominancia, la prevalencia del quinto elemento, que se llamó éter entre los griegos, ki entre los chinos, prana entre los hindúes y, bueno, quinta esencia o espíritu. Y por eso dicen, no hay quinto malo, no hay quinto malo. Eso dicen. Sí, el 5 es un número que, bueno, hay 4 dedos en la mano, pero el pulgar oponible es el dedo espiritual por excelencia, porque es algo que supera, que trasciende ese juego ciego, mecánico, físico, de los 4 elementos del universo en los cuales nos encontramos, digamos, sometidos, a los cuales nos encontramos sometidos. Si llueve, tenemos que huir de la lluvia, si llueve demasiado. El agua, del fuego, ni hablar. Tenemos que escapar si hay un incendio. Del aire, los huracanes y los tornados, no hablemos de eso, ¿no? Y las inundaciones de los ríos, el agua. Son cosas que esos elementos desbordados nos hacen perecer, literalmente. Y por eso mismo la quinta esencia o espíritu, que tiene que ver también con la toma de conciencia. Fíjate, por otra parte, la estrella de 5 puntas, también llamada estrella de Salomón, de ahí se deriva el pentagrama, que es la protección. Es una estrella que se realiza para protegernos y su energía es altamente protectora. Por lo tanto, no hay quinto malo, recuerden eso. Eso es cierto. Y luego el 6. El 6 es un número de armonía. Recuerden que 6 son las puntas de la estrella de David y que ha sido una estrella triunfante a través de David, por ejemplo. Está en el escudo, en la bandera del Estado de Israel. Y bueno, no es que eso sea bueno o sea malo o nos dé argumentos en pro o en contra, pero de alguna manera ahí está la estrella de 6 puntas, el hexagrama. Hay que decir también que en el Feng Shui occidental, así como las abejas construyen sus celdillas de 6 lados, se descubrió que la forma hexagonal es la más estable para soportar terremotos, por ejemplo, tornados, terremotos. Es la forma más estable que existe. Y los ángulos internos, que suman 120 grados, son extraordinariamente positivos.
sentarse dentro de un recinto hexagonal es una experiencia especial debido a la vibración que se desprende de esos ángulos. O sea que el número 6 sería también un número positivo. Ni hablar del 7, el maravilloso número 7, recuerden, de Connie Méndez, para las personas, recuerden a Unity, recuerden al Kybalión de los griegos, que habla de los 7 principios del universo. Es algo completo. El 7 es un número que eligen los judíos siempre para vivir. Quieren el 7º piso, el apartamento número 7, el número 7 de esa quinta o de esa calle. Siempre desean el 7. Y a ellos siempre, el candelabro de los 7 brazos, a ellos siempre les fue bien con el número 7. Igual que a los metafísicos, igual que a la gente de Unity, a la gente del Kybalión. En definitiva, el 7 es un número completo. El 8 es un número difícil, porque es derivado del 4, como los 4 jinetes del Apocalipsis, como la cruz. El 8 está relacionado con seres de 8 patas, de 8 polos vibrantes, todos tienen veneno. Los alacranes tienen 8 patas. Los pulpos tienen 8 patas y sueltan esa tinta que es irritante. El número 8 también está en las arañas. Tienen 8 patas. Parece que el número 8 estuviera condicionado a una forma muy estable de veneno. Y pues, por eso mismo, por ser doble 4, bueno, el 4, imagínate, en Japón, mira si será el número de mala suerte en Japón es el 4. Y qué curioso, porque el 13, que es el número de mala suerte en Occidente, reducido es 3 más 1, 4. E inclusive la cosa más terrible que podemos ver de los japoneses es su manera de suicidarse, que es el harakiri. El hara es este centro que se encuentra detrás del ombligo, y kiri es 4, es abrir el hara en 4. Kiri es 4 en japonés. Bueno, el número 8, este número de las arañas, alacranes, pulpos y seres tóxicos de alguna manera, pues es un número negativo. Indudablemente, pues que tenemos que ver ahí una cizaña, un envenenamiento, algo que no tiene tanta fuerza como el número 4, porque los números van perdiendo fuerza. El máximo, el más potente es el 1, y va perdiendo fuerza a medida que avanza hasta el 10. Pero bueno, el 9, dividir el zodiaco entre 9 significa 40. Y el 40 es un número que nos indica una espera para que haya después una realización. Por ejemplo, cuarentena. Cuarentena significa que tienes que esperar 40 días a ver si no estás infectado por ningún virus para poder ser liberado. 40 días, 40 años tuvo que esperar Moisés para poder entrar a la tierra prometida, pero al final entran. 40 años. 40 días esperas en cuarentena, pero al final pasas. O sea que significa un tiempo prudente de espera para que se cumplan las cosas que están significadas por el arcano previo y por el sayo previo. Así sería en ese círculo astrológico del que estamos hablando. Y el 10, bueno, el 10 es un múltiplo dividido a 30 como el número 10 dividir por 10 sería 36. Y todo parece indicar que es un número multiplicador. Recuerdo que en radiestesia superior, cuando trabajábamos con el doctor Benavides, se utiliza lo que se llama un amplificador. Porque a veces uno lo que tiene es un cabello nada más, que es un pedazo de uña, es una gota de sangre. Y es tan pequeño, esa muestra es tan pequeña, que hay que amplificarla. Y para amplificar se colocaba en un decágono, en un polígono de 10 lados. Por eso de que el 10 en nuestra cultura y civilización multiplica. O sea, el 10 está ligado al 0, es el único, está ligado al 1, se remite al 1, pero está ligado al 0 y multiplica. Es un efecto multiplicador. Por eso el decágono se utilizaba para amplificar. Cuando sale el número 10, te lo tienes que tomar con calma, pero todo lo que hay ahí positivamente se multiplicará, se expandirá. Es un amplificador natural. Y así entendemos, a través de la numerología, todos estos números, que son las fuerzas del universo, que vendrían
primero el arcano mayor, después el sayo y después el número. Así funciona el tarot. Y eso es todo por hoy. Bueno, salvo que nuestros escuchas tengan preguntas que hacer, Sí. con muchísimo gusto, pues estamos aquí para responder. Exacto, pero estamos hablando de la como la locura, clase magistral, la clase magistral. esto es lo que les quería contar. Exacto. Yo creo que por acá algo no entendieron bien porque tú dijiste 12 más 9 igual 40 o algo así. Que, No. Dividir 360. 12 más 9. No. Sí, Miguel te entendió mal, pero... 360 por 9 es 40. 4 por 9, 36, es 40. Por eso la división de 360 por 9 da 40. 40 que son los 40 años de Moisés en el desierto, la cuarentena, en fin, un tiempo de espera prudente para acceder finalmente a la meta y al propósito que tenemos. Ya. A ver, déjame, si tienen algunas preguntas, pues Miguel, a ver, dice, pero ha dicho usted dividir el zodiaco entre 9 da 40, 365 días. No, el zodiaco son 360 grados. Eso. En el zodiaco hay 360 grados, en el año hay 365 días, pero estamos hablando del zodiaco, que son 30 grados por signo, son 360 grados. ¿Aclarado, Miguel? Edison, muy buenas noches. Llegando tarde, vas a tener que oírlo en diferido. Daría, Vicente no lee las cartas de Tarot online, ¿verdad? Pues la verdad es que ortodoxamente, yo sí las consulto personalmente para mí, pero ortodoxamente sería bueno que estuviera alguien presente para cortar el mazo, o alguien que conociera al consultante y cortara el mazo por él o por ella. Normalmente eso es lo que se hace. Tú conoces a esta persona, si piensa en ella, corta con la mano izquierda. Así se hace cuando hay una persona a distancia. De lo contrario, pues hay que confiar en el taumaturgo, habrá que cerrar los ojos, tener alguna imagen del consultante, mandará su imagen a través de Facebook o mandará su imagen a través de una fotografía por WhatsApp, no sé. Y de esa manera podríamos llegar a conectar con esa persona. Pero piensen que una consulta de tarot pues, puede llevarnos fácilmente media hora. O más. O más. O más. Sí. Porque ya ha habido más. Sí. A ver, voy a saludar a los que han llegado y que no he saludado. Luis Espinosa está muy activo. Esto como no tiene cerebro, vienes aquí para que nosotros te ayudemos a pensar. Yo sabía que tú sabes lo que haces, Luis. Yo lo sabía. José, un besito. ¿Cómo estás? Bienvenido. A ver, voy a saludar. Daría. Linda, ¿ya respondió a tu pregunta? Entonces, no sé, si quieres que te las lea en esa forma, pues vas a tener que comunicarte a través de, a ver, él tiene un Facebook, ¿ok? Te suscribes a su Facebook o le envías una invitación y si quieres, pues hablan a través del Facebook, del chat del Facebook y te pones de acuerdo con él, ¿ok? Tú buscas Vicente Folk, así como está escrito aquí abajo en la descripción y tú puedes conseguirlo fácilmente en el Facebook, ¿vale? Y entonces, bueno, si quieres que te las lea en esas condiciones, pues usted dirá. Geraneao ha estado muy activo. Muy buenas noches, Geraneao. Él estaba hizo dos preguntas, Geraneao. Dice, arcano viene de arca. ¿Qué significa arcano? Para aclarar. Mira, puede ser que venga de arca, porque el arca es lo que, primero, no se refiere al arca al arca de Noé, pero es que también está el arca de la alianza. Más bien significa arcano algo que está contenido, algo que contiene un conocimiento. Es como un arca que contiene conocimiento. Cada uno de los arcanos es como un arca que está llena de esa sabiduría. Bueno, antiguamente las cosas se guardaban en arcas. En el arca. En el arca, sí. Pero no el arca de Noé ni nada. Sí, esas cosas, claro que sí. Y la otra pregunta que hizo Geraneado dice que si alguna vez has probado leerle las cartas a alguien con la interpretación de
otra carta o casa. A ver qué ocurre. Que le había atravesado. Así A que ver, te lo digo. no entiendo bien la pregunta. Él dice, ¿ha probado alguna vez leerle las cartas a alguien con la interpretación de otra carta o casa? A ver qué ocurre. No, yo siempre me he ceñido a la simbología clásica para interpretar, digamos, una extensión de tarot. Realmente siempre me he ceñido al conocimiento clásico. Nunca intenté eso. Bueno, aclarado, Geraneo. José dice que su número de la suerte siempre ha considerado que ha sido el 13 y que en base a la explicación que tú diste sobre el 13, dice que nada, que es hora de abandonar el 13 como... No, hay gente que puede haberse mentalizado con el 13 y es posible que para esa persona el número 13 sea positivo. Todo depende cómo se encuentra posicionado en el universo espiritual, psíquico, mágico, con respecto a ese número 13. Porque el número 4, recuerden que en el tarot, el número 4, el que ha nacido el día 13, es el emperador. 3 más 1 es igual 4, y el 4 es el emperador. ¿Qué les podía decir yo? Irene Sáez, por ejemplo, nació el 13 de diciembre y fue Miss Universo. Y, qué sé yo, Fidel Castro, más allá de las ideas políticas, nació el 13 de agosto. 1 más 3, 4, y fue un emperador en Cuba, nadie lo puede negar. Hasta la muerte. Hasta la muerte. De modo que no crean que el 13 puede ser un número malo per se, no. Ya yo estaba creyendo que era un cangrejo, mano, que dura así 1000 años. No. Mira, está asociado más bien con la gente que tiene gran poder financiero y que logra ser rica y que logra detentar un poder material notable en la vida. Indiscutible, yo tenía. Vamos a aclarar una cosa. Si uno quiere saber cuál es su número, el que le corresponde, ¿no? Dentro del tarot, es la fecha de nacimiento, el día. Es el día del mes. Ajá, por ejemplo, yo nací un 25, 5 y 2, 7. Ese es carro. Eso aclarándole a Miguel que decía que yo soy 10. No, soy 7. Miguel me estaba poniendo y que 10. Pues para que veas que no. Soy la linda 7. A ver qué otra. Bueno, están hablando. Luis viene y alborota el gallinero. Él no tiene neuronas. Por eso yo le digo que viene aquí para culturizarse, para que nosotros le ayudemos a pensar. Pues nada, Luis, tú sabes que eres bienvenido y que te queremos. Es más, cuando no vienes, falta algo. Es como cuando falta Geraneo. Falta la antítesis. Pero que es el canal. A ver dónde hay. Lo que pasa es que las preguntas son prácticamente todas a ver, si tienen alguna pregunta, ¿okay? Pues la formulan ahorita y si no, lo dejamos aquí y abrimos un chat para que esta clase pues quede exactamente como que llevamos como una hora y media aproximadamente, que parece mentira, pero pasó el tiempo. Y abro un chat para que Sebastián, Luis, Geraneao, Daría, pues, y yo, porque voy a estar ahí, pues podamos conversar y les dejo el chat abierto para que ustedes puedan conversar. Y cerramos y abro uno nuevo, entonces ustedes están pendientes y el que quiera entrar, pues ya lo sabe. ¿Ok? ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Ya vamos a hablar de eso, Luis. Voy a abrir el otro chat justamente para hablar sobre la cuestión del futuro, ¿vale? Pero denme chance para cerrar para que me quede, porque quiero que quede como una clase magistral para subirlo al canal. Y voy a abrir uno nuevo, entonces me visitan en el nuevo, denme que es 3 minutos, 4 minutos para abrir un programa nuevo y dejar ya pues así como está, ¿vale? Nos estamos viendo. Denme 5 minutos y regreso.